Muy buenos días a todos, Dios les bendiga de manera especial esta mañana. Esta mañana estamos en nuestro Café con Dios desde Atenas University, doctora María Hernández desde Manatí. Esta mañana es una mañana hermosa, muy especial. Quien les habla es la pastora Mili Cortés, pastora de la Iglesia Cristiana, discípulo de Cristo, La Brecha en Guaynabo. Y como les dije, estamos desde este lugar que hemos acompañado hace mucho tiempo, ¿verdad? En diferentes instancias. Así que esta mañana quiero presentarles a una mujer que admiro mucho, la doctora María Hernández. Dios te bendiga, María. Gracias por estar aquí y gracias por esta visita. Qué bueno. Y lo más importante, este café Amén. con Dios. Así que tenemos, ¿verdad? Ya nuestras tazas de café listas, pero como siempre decimos, no hay nada mejor, nuestra taza de café, abrir nuestra Biblia para a raíz de eso tener el versículo bíblico de esta mañana. Y dice así en Lamentaciones 3, versículo 23, desde la Nueva Versión Internacional. Y dice así: cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Lo repito, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Esta mañana, en esta conversación que vamos a tener de amigas, vamos a que ustedes puedan conocer quién es la doctora María Hernández. Así que vamos a comenzar por ahí. Cuéntame, María, ¿quién eres? Bueno, ¿quién soy? Quiero mencionarte que soy una manatieña, soy una mujer luchadora. He luchado mucho por todo lo que has visto. He luchado mucho por una familia. Así que cuando defino quién soy, además de que llevo ese nombre, María Luisa Hernández, ¿verdad? Mi nombre que me reconoce, pues considero que soy, como le llaman, una guerrera. Una guerrera, una luchadora, una soñadora, una mujer que desde la escuela superior ha soñado mucho y poco a poco, y con la ayuda de Dios, he podido ver este sueño que estamos viviendo hoy. Fantástico. Cuando dices una soñadora, una guerrera, pero sobre todo una manatieña, eso lo tienes bien profundo, bien claro para todo el que nos está escuchando. Y este espacio de hoy, una universidad, no comenzó así. Comenzó como Atenas College. Exactamente. En ese espacio, ese sueño, ¿cómo llegó ese sueño a traer un espacio educativo para el área de Manatí? Este sueño, como mencioné, fue algo bien pensado. Desde que yo llegué a la escuela superior, que tuve que decidir qué yo quería estudiar. Yo siempre decía, yo quiero estudiar enfermería, pero a la misma vez también quiero ser educadora. Y cuando entro a la escuela superior, que necesitaba finalizarlo rápido, porque yo logré finalizar mi escuela superior en 2 años. Y cuando te menciono que yo fui luchadora y una guerrera, fue que mientras otros tenían sus veranos, yo mi verano lo tuve que pasar estudiando, porque mi interés era entrar a la universidad lo antes posible, a lograr ese sueño que yo estaba pensando. Y yo en 2 años hago la escuela superior, me gradué en verano, entro a la Universidad de Puerto Rico, pero con un fin en mente. Quería estudiar enfermería y luego que lo trabajara, pues entonces llegar a la educación. Esto fue poco a poco. Yo creo que muchas veces los sueños hay que llevarlos poco a poco, tú no los logras todo en un momento. Y entro a la Universidad de Puerto Rico, estudio mis 2 años en Arecibo, con muchas necesidades, pero muchas necesidades, que me llevaron entonces luego a decidir cuál era mi visión y misión en esta institución, tomando como base todo lo que yo pasé desde mi escuela superior
Luego entro al recinto de ciencias médicas, que hoy me pregunto, Señor, ¿cómo me llevaste hasta allí? Así es. Y gracias a Dios, obtuve mi bachillerato en ciencias de enfermería. Fui la segunda clase más grande de bachillerato en enfermería a nivel de todo Puerto Rico. Y solamente aquí en Manatí, 2 enfermeras con bachillerato. De ese año nos graduamos y previamente se había graduado Analí Miranda, no sé si la conoce, que ella es pastora. Sí. Pues Analí fue la primera que se graduó un año antes que yo de recinto y luego nos graduamos solamente 3 enfermeras con bachillerato en el área norte. Y recuerdo que cuando me gradué, pues al pasar tantas necesidades, mira, yo no pude ir ni siquiera a mi CAPIN. ¿Por qué? Porque económicamente no podía. Mi familia, pues en ese momento yo no tenía los medios económicos para asistir a todas esas actividades que se hacían, pero mi meta era finalizar mis estudios. María, discúlpame, cuando estamos hablando del CAPIN, es la investidura que se hace para las enfermeras, ¿verdad? Para que todo el mundo podamos entender lo que nos está narrando con tanta emoción, María. Ajá, cuéntame. Pues mira, pues si regreso a ese CAPIN, que yo hice, que luego que yo terminé ese bachillerato, que trabajé esos 4 años en diferentes hospitales, pero yo logro llegar entonces a la educación. Y en el 1981 yo tuve mi primer grupo de enfermería práctica. Y yo logré en esos primeros investiduras y esos CAPIN que se hacían, yo logré entonces colocarle esa cofia a esos estudiantes, a los varones la cinta, a las estudiantes esa cofia. Y yo me veía en ello y yo decía, yo no pude ir a mi CAPIN, pero yo estoy haciendo que todas estas personas pasen por este proceso y yo me sentía que yo era parte de eso. Y aquí yo estaba viviendo mi sueño. Todavía yo tengo y admiro mucho a Tamara Torres. Tamara Torres fue de mi primer grupo, de mi primer grupo de enfermería práctica en el 81. Y luego yo continué por ahí trabajando, estudiando, trabajaba fuera de Manatí, bien distante, Bayamón, Carolina, Atorrey y todo, pero siempre el presidente de la institución conocía que mi sueño era tener una institución educativa en Manatí. Ese era mi sueño. Mira cómo lo fui llevando desde educadora, profesor enfermería, luego llegar a dar clase, pero tenía ese sueño, que esto llegara a Manatí. Y mi propósito siempre fue bien firme, pero todo fundamentado en Dios. Y todo yo se lo dejaba en las manos a Dios, le pedía todos los días a Dios, ayúdame a lograr este sueño. ¿Por qué? Porque tampoco tenía mucho dinero. Lo que sí tenía, y siempre le he dicho a los estudiantes, es que lo más importante en la vida son los estudios. Y así se los he dicho a mis hijas, estudiar, trabajar. Con eso que uno puede lograr los sueños que uno tiene en la vida. ¿Ve? Y exhorto a todo el mundo, especialmente a las mujeres, que luchemos por esos sueños, que luchemos por nuestros estudios, por mantener un empleo, porque es lo que nos va a llevar. Cuando entonces ya yo llego aquí, luego que te estoy, ¿verdad?, mencionando, porque es que mi historia no es bastante extensa, va a necesitar mucho tiempo, ¿verdad?, para poderla entender. Cuando yo llego aquí, que ya llego en el 96, mira todos los años, me graduó en el 74, 81 doy mi primera clase. Luego me voy 14 años a trabajar en estas instituciones, termino hasta mi maestría, entonces en ciencias de enfermería regreso al recinto de ciencias médicas. Gracias a Dios logré una beca. Logré una beca y aunque mi situación económica, porque ya yo tenía mis 2 hijas, tenía un hogar, tenía un compromiso bien grande que eran ellas, yo logré una beca que yo, gracias a Dios, no pagué nada en mis estudios. Y finalicé esa maestría en ciencias de enfermería con el rol en educación, que era lo que siempre yo anhelaba. Pero yo seguía ahí. Y en el 95, esa institución que yo trabajé por 14 años, decide cerrar.
yo me quedé trabajando con ellos casi por 4, 5, casi cerca de 6 meses sin paga, para que se graduaran unos estudiantes, porque para mí lo importante era que esos estudiantes finalizaran, se graduaran, y el presidente entonces me facilita equipos, me facilita pupitres, y yo tuve entonces que venir aquí a Manatí a buscar un local. ¿Dónde yo me voy a ir? Y yo anduve, yo visité varios lugares hasta que llegué al edificio donde estoy hoy y pude alquilar el segundo nivel. Que el segundo nivel, esa fue la casa, ahí estuvo otra, fue la casa de un ex alcalde aquí en Manatí, que ya no estaba en ese momento. Estuvo allí una escuela, estuvo cerrado casi por 3 años o 4. Cuando él me enseñó las facilidades, miren, las facilidades estaban llenas de palomas. Los techos, todos tenían mucho excremento de las palomas. Tuvimos que lavar, tuvimos que arreglar todo ese edificio. Pero yo con mi sueño ahí, no, yo quiero una institución educativa en Manatí. Una institución, en eso visito al alcalde, le explico qué era lo que yo deseaba. ¿Por qué? Porque tú tienes tu sueño, tú lo tienes que decir, tú lo tienes que decir, esto es lo que yo deseo, pero tienes que buscar unas personas que te apoyen. Y así fue como inicia Atenas College. Iniciamos dando 4º año por propuestas federales, JTPA, buscamos unas ayudas, se ofrecieron los primeros cursos. Logramos que nos autorizara en ese momento era Consejo de Educación Superior. En este caso no era superior, era el de escuelas primarias y secundarias, porque inicié ofreciendo el 4º año, luego inicié con los cursos técnicos vocacionales, y no fue hasta el 2007 que me aprueban los grados asociados. Esto ha sido todo, pero gracias a Dios, sí, pero gracias a Dios, y son las cosas que muchas veces la gente no conoce y que muchas veces, pues pocas veces uno tiene la oportunidad de hablar esto, como lo estoy hablando hoy contigo, ¿verdad? Como 2 amigas. Logramos aprobación. Si me voy previamente, en el 2000 logramos las becas, porque no se tenía dinero para poder funcionar. Tuvimos que trabajar sin paga. Yo tenía que estar aquí, pero tenía que estar dando clases en 2, 3 universidades para poder pagar mi casa, pagar, ¿verdad? Para mis gastos, porque en ese momento yo estaba sola con mis hijas. Por eso es que yo le digo que tu mujer, prepárate bien, tu mujer, tienes que luchar por tu familia, por tus hijos, y muchas veces no puedes echarte atrás porque lo importante son tus estudios. Cuando mencionas ese versículo de todas las mañanas, de todo, yo siempre le decía a mi Dios, por fe esto va a poder continuar, porque lo que comenzó en 0, lo que inició, te digo, que fue fundamentado en esos pilares, ¿verdad? Con unos buenos valores, siempre todo, y con un propósito en mente de que mi Dios me iba a ayudar y que por fe eso iba a estar aquí. Pues gracias a Dios, poco a poco se fue llevando. Tuvimos que trabajar, tuvimos que luchar, pasamos muchos aspectos negativos, porque fueron muchas cosas, pero también muchos positivos. Ver esa primera clase graduanda de 4º año, ver esa primera clase graduanda de los técnicos. Recuerdo que nuestra primera graduación fue en un centro en Ciales, la carretera de Ciales, Club de Leones, allí todo Club de Leones, la 149. 149, un sitio pequeño, pero allí esas fotos yo las miro y yo digo, pero todo, ese fue mi orgullo, yo ver graduado esas primeras personas, ¿verdad? Y así luego continuamos, hasta que luego llegan los grados asociados, llegan los bachilleratos, y hoy se tienen las maestrías. Y hace 2 años que hicimos el cambio a Atenas University, porque ya se tenían las maestrías, ya es una institución más sólida, ¿verdad? Y gracias a Dios, ya en octubre llegamos a los 30 años.
¡Wow! 30 años. ¡Qué bendición 30 tan años, grande! Y esta sí. mañana es necesario resaltar ese versículo nuevamente. Cada mañana se renuevan sus bondades. Hemos visto cómo a través de los años cada meta se cumplía, pero se ponía una meta adicional. Cada proceso, según van pasando los años, y en cuestión del área educativa, yo les quiero, ¿verdad?, para que los demás puedan entender, esto no es que se dice hoy, mira, tenemos un asociado, mañana voy a ofrecer el bachillerato. Hay unas agencias reguladoras que son las que deciden si se puede ofrecer estos bachilleratos, estos estudios avanzados, si se pueden ofrecer. Y posiblemente usted piense que eso es bien sencillo, que eso no es trabajo, gente. Esto es un trabajo increíble, no solamente es un trabajo después de horas laborables, porque la institución tiene que seguir funcionando, porque todo tiene que seguir operando, ¿verdad? Las acreditaciones y los permisos para continuar desarrollando la institución tiene que ser fuera de horas laborables, que son las reuniones, son los trabajos en equipo, son las evaluaciones, ¿verdad? Y demás. Y esto es bien importante que lo podamos ver como este proceso de solamente un sueño de estar en un segundo piso, ¿verdad?, de mirar todo el panorama que no parecía favorable y ver cómo el sueño no detuvo, sino que se siguió hacia adelante y se siguió creciendo. Gente se incorporó, gente salió, se siguieron teniendo experiencias nuevas de gran crecimiento, impactando a la gente, hasta que hoy llega a ser Atenas University, doctora María Hernández. María, este espacio, ¿verdad?, según tú lo cuentas, hemos visto esta misericordia, esta fidelidad de Dios en todo el tiempo. ¿Cuáles han sido aquellos más grandes contratiempos que has tenido en estos años? Fíjate, yo creo que uno de los contratiempos mayores es el factor económico. ¿Por qué? Porque para tú dar un buen servicio, pues necesitas tener unos recursos, un personal. Y sabemos que cuando tú inicias una institución sin fines de lucro, pues el presupuesto que tú vas a tener es el presupuesto que genera la misma institución o que tú logras conseguir. Muchas veces, pues aquí en Puerto Rico se nos hace difícil poder conseguir ayudas. Y muchas veces se piensa, pero la institución recibe becas, tiene un dinero, pero muchas veces los costos, el factor económico es uno de los más fuertes. Nosotros iniciamos en el 96 y no fue hasta el 2000 que tuvimos los primeros estudiantes por beca que pagaron. O sea, que eso nos llevó a que muchas personas tuvieron que salir. ¿Por qué? Porque no se le podía pagar. Yo no podía tampoco, yo no tenía que trabajar en otros lugares, pero a la misma vez tenía que mantener mi crédito, porque cuando se fundan estas instituciones sin fines de lucro, el crédito del presidente se ve bien comprometido. Y muchas veces tú tienes que responder por todo económicamente. Entonces tú tienes que mantener un crédito. Tú se puede ver que tu crédito está atrasado, no tiene que ver porque todo. No se confía mucho en las instituciones sin fines de lucro. Los bancos te exigen que hasta para tú poder comprar un carro para la institución, tiene que estar la firma del presidente. Tú vas a hacer un préstamo porque quieres, como nos pasó. Yo decidí, pues tenía que construir, tenía que comprar otras propiedades, pero toda esa prenda y todo estaba María Hernández firmando. ¿Sabes? María Hernández tenía bien comprometido su crédito y muchas veces las personas piensan, pero María Hernández es millonaria. No, María Hernández es millonaria en virtudes, como tú bien mencionaste, bendiciones, todo lo que Dios me ha ayudado. María Hernández aquí lo que ha tenido es, cuando pudo, un salario
un salario para poder, ¿verdad?, pagar todas las deudas, porque ni siquiera María Hernández podía tomar un préstamo si deseaba hacer algo. ¿Por qué? Porque al tener tan comprometido el crédito por todo lo que se necesitaba en la institución, pues si iba a ser un préstamo, los intereses eran bien altos por la empírica, todo esto. Y son las cosas que muchas veces no sabemos, ¿verdad?, no conocemos, pero gracias a Dios aquí estamos. Y gracias a Dios hoy, y según lo soñé, poco a poco, cuando nosotros iniciamos en ese segundo piso, yo decía, es que esos edificios del frente van a ser nuestros. No, y esa calle y el estacionamiento va a ser, y nosotros fuimos comprando poco a poco. Esto no se hizo en un día, no se hizo en un día. Y gracias a Dios hoy, iniciamos aquí en la esquinita, se construyó un tercer piso, pero se fue comprando. ¿Por qué? Porque en una institución sin fines de lucro no hay dueño. Aquí María Hernández no es la dueña, María Hernández es la presidenta y la fundadora, pero no es la dueña, porque cuando se cierra todos los años, lo que queda es para tú arreglar las facilidades, tú decidir, pues este año puedo comprar esto, este año puedo comprar esto, y así es como hemos ido trabajando. Algo bien importante, Mili, es que para poder llevar todo esto, yo siempre he tenido a mi lado un buen contable, un abogado, un pastor o una pastora. Y tú has estado con nosotros muchos años. Estuvo con nosotros Cortés. Mildred estuvo trabajando también con nosotros. Y siempre, todos nuestros proyectos, todos los ponemos en las manos de Dios. Todos. Y ahora mismo, María, ¿qué facilidades son las que tienes como esta universidad en el área norte dedicada principalmente a la salud? ¿Cuáles son las facilidades de Atenas University? Mira, las facilidades físicas. Las facilidades físicas tiene aproximadamente como 6 edificios, pero hay una fase que es la de educación a distancia. Estamos ahora mismo creando esta universidad virtual, ¿verdad? Ya tenemos cursos virtuales, pero es nuestro interés poder continuar desarrollando porque esto ha cambiado. Ya muchas personas no quieren llegar físicamente a la institución, pero les interesa estar virtual. Entonces, paralelo, tú vas a tener la institución física, pero vas a tener también la educación virtual, que es nuestra meta. Nosotros en el 2021 recibimos una propuesta federal que nos ayudó a trabajar los aspectos de las competencias de los profesores, de los estudiantes. Y en enero yo le decía a Dios mío, Señor, ayúdanos, necesitamos, ya se nos está finalizando una propuesta, ayúdanos, Señor. Y para la gloria de Dios, porque eso fue una bendición, en diciembre 20, casi a final de año, cuando yo abro mi correo, se sometió una propuesta en diciembre 3 y recibimos una propuesta para entonces poder integrar todo lo que es inteligencia artificial a nuestros programas, a la administración, y ya terminando una nos llegó otra propuesta federal. Eso fue, pero digo, eso fue un milagro. Un milagro. Yo decía, Señor, yo necesitaba esto y aquí está. Y lo vamos a estar desarrollando. Y ya pronto vas a ver, vamos a estar informándole a todos lo que vamos a estar haciendo, hacia dónde vamos a estar, hacia dónde vamos a llevarlo. Así que nada, si tú ves, esto ha sido paso a paso, paso a paso, pero con muchas bendiciones. Y hay algo que Atenas University tiene que ha sido el top de aquí de Puerto Rico, porque ya otras universidades lo han intentado, lo único, ¿verdad?, que no ha sido tan real, que es ese espacio del hospital que ustedes tienen, donde allí tienen unos muñecos. Cuéntame, para ser más preciso. Pues mira, desde el 2009, ese fue otro sueño. Yo tenía una preocupación bien grande. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes
no aprenden tan fácilmente y para los estudiantes aprender necesitamos que realicen las cosas, que practiquen, porque no quieren estudiar, no quieren leer. Yo decía, ¿qué vamos a hacer? Y aquí entonces me voy, voy a unos adiestramientos en Estados Unidos y ahí es que me presentan lo que es la simulación. Y yo comencé a visitar centros en Estados Unidos y todo porque yo dije, esto yo lo quiero en Puerto Rico. Yo recuerdo cuando yo vi el primer centro, yo llamé a la doctora Romano y le dije, doctora Romano, nuestros laboratorios no me gustan, no sirven, así le digo, no sirven. Y yo llegué de allí con unos papeles, con un gráfico, esto es lo que yo quiero hacer. Ahí mi esposo nos ayudó a hacer los croquis, allí todo el personal nos unimos. Inauguramos nuestro primer centro, pero creado por nosotros. Y de ahí es que viene Hospital Simulado, porque yo dije, yo quiero simular un hospital. En este caso, lo importante no es el equipo. Lo importante es a donde yo voy a llevar el aprendizaje de ese estudiante. Entonces, inició bien pequeño, seguimos comprando, adquiriendo simuladores, preparando a todo el personal, porque tú te tienes que preparar. ¿Sabe? El personal aquí tiene que estar adiestrado. Y yo dije, pues no solamente esto es aquí, lo quiero compartir con todas las universidades de Puerto Rico. Inicié unos adiestramientos, se inició una asociación de simuloeducadores de Puerto Rico que está todavía vigente y que estamos en ese proceso de continuar desarrollándola. Y comenzó todo este personal a trabajar. Mi personal es excelente. Mi personal, lo único que yo tengo que hacer es viajar. Busco las ideas, las traigo y lo trabajamos. A ellos no les gusta que yo viaje mucho. Me imagino. Eso, estamos en descanso. ¿Por qué? Porque con todo esto y ahora pues, pero no les gusta que yo viaje mucho. Pero gracias a Dios tengo un personal excelente, doctora Romano, Huidalis González. No quiero pecar, ¿verdad? Que no se me quede ninguno fuera, todos, bien. Todas las vicepresidentas, aquí está mi asistente, la señora Ingrid Colón, la vicepresidenta de Finanzas, Administración, que es la que me dice, eso se puede, no se puede, porque yo digo, pero vamos a ver, porque yo lo necesito, porque esos simuladores son costosos. Y no solamente es el costo del simulador, es el adiestramiento, es integrarlo en los prontuarios, trabajar prontuario, y todo eso se trabaja juntos. Y lo importante es que a mí me gusta, lo lidero, lo trabajo con ellos, de que yo traigo la idea, pero yo busco trabajar todos juntos y lo logramos, ¿verdad? Pero es lo mismo, es un proceso, es trabajando en equipo, trabajando colaborativamente. Nos tenemos que dar muchas veces palmaditas. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos ponen las cositas apretadas y decimos, pues mira, pero como siempre te he dicho, se planifica. Entonces comencé con unos procesos que yo tengo aquí a todo el mundo con lo que son los procesos metacognitivos. No sé si conoces de ese tema. Cuenta. Pues mira, los procesos metacognitivos tienen que ver con metacognición y es pensar en el pensar. ¿Qué pasa? Que yo pienso algo, pero luego tengo que comenzar a repensar y pensar sobre eso antes de hacerlo. Y así lo estamos llevando a los estudiantes. De aquí surge una competencia que se está desarrollando a nivel institucional, que es aprender a aprender. Porque para yo poder pasar por unos buenos procesos metacognitivos, tengo que aprender a aprender. Y tengo que reaprender, desaprender, porque aquí todos los días, ahora mismo con todo esto y todos los adelantos de la tecnología, lo que hoy se hace, mañana ya cambió. Tengo que estar todo el tiempo en esos procesos metacognitivos que sé, que no sé, que debo mejorar. Entonces hay 3 palabras clave: el qué, el cómo y el qué. Entonces yo me estoy cuestionando, pero el qué. Y ahora mismo que vamos a estar integrando todos estos procesos de la inteligencia artificial no solamente es ChatGPT, es yo poder tener unas herramientas para yo ver cómo mi estudiante aprende, cómo ese estudiante lo voy a tratar en forma individualizada, porque unos aprenden de una manera, otros aprenden de otra.
Y así hemos estado. Se van a integrar varias herramientas para medir eso. Sí, van a usar la inteligencia artificial, pero de otra manera, para preparar unos buenos cursos, para que los estudiantes puedan tener una comunicación directa con esa clase. Tengo una duda, entro, no está el profesor, que me conteste, luego confirmo con mi profesor. Son muchas cosas lo que estamos ahora soñando. Cuando nosotros escuchamos a María con toda esa emoción, con que está compartiendo toda esa experiencia nueva educativa, posiblemente la gente que está escuchándonos no puede imaginarse qué es lo que tienes en ese hospital simulado, porque a lo mejor pensamos que es que llegamos, miramos un counter, vamos a practicar lo que es llegar, tomar la presión y ahí se queda. ¿Qué envuelve el hospital simulado? Mira, el hospital simulado, esto tiene unas fases. Nosotros trabajamos a base de unos estándares de las mejores prácticas en las profesiones de salud. Y desde que ese estudiante llega al centro, tiene que haber pasado por un pre-briefing, que es el término correcto. Es una preparación previa para poder llegar allí. Le corresponde a ese docente prepararlo, darle la teoría, estar seguro que el estudiante domina. Luego se determina si cuando yo llego al centro lo que voy a estar es practicando unas destrezas o voy a estar practicando unos escenarios. Si son destrezas, son unas técnicas diferentes y el profesor tiene que estar adiestrado para poder enseñar esas destrezas. El profesor modela, demuestra cómo es, los estudiantes tienen cada uno que repetir. Entonces ahí tenemos unos simuladores que son por partes, un brazo, posiblemente un torso. Y si son destrezas, si yo lo que voy es a enseñarle a canalizar, pues ya saben que es colocar bien ese catéter venoso, o si voy a cateterizar, que es la gomita para pasar para la sonda urinaria, yo utilizo solamente ese torso. Pero luego, entonces el profesor primero le enseña las destrezas, luego se va a unos escenarios, donde se trabajan unos casos casi reales, y el estudiante tiene que demostrar que sabe manejar. Desde cómo llega, cómo va a evaluar a ese paciente, los aspectos de seguridad, cómo va a realizar, tiene que estar observando el monitor, porque si el monitor se ve que el pulso aumenta, pues tiene que tomar otras medidas, o el pulso disminuye, el paciente posiblemente está por irse en un paro cardiorrespiratorio, pues ahí el estudiante tiene que iniciar con todas estas medidas, ¿ves? Y luego que el estudiante hace ese escenario, que finaliza y que todos los estudiantes pasan, que muchas veces van de 3 en 3, se lleva la etapa del debriefing. El debriefing es la parte donde ocurre el verdadero aprendizaje. Y ahí el estudiante va en un ambiente seguro, ¿verdad? Allí nadie le va a criticar que porque no hizo algo, nadie va a ridiculizar a ese estudiante, porque eso está terminantemente prohibido en esa fase. El estudiante pasa por ese proceso metacognitivo, qué hice bien, qué no hizo bien, qué debo mejorar. Pero eso se va llevando poco a poco y a cada uno se le pregunta. Y ahí el estudiante dice, fíjate, se supone que yo me lavara las manos, pero no me las lavé. Se supone que yo me colocara unos guantes, no me coloqué los guantes. Entonces luego el profesor le dice, ok, ahora vamos a repetir nuevamente el procedimiento para que no vuelvas a cometer los mismos errores. Esto es un proceso, por eso le digo que el centro, además de que tiene todo ese equipo, hay un proceso pedagógico, andragógico, utilizamos mucho la neurociencia, la neuroeducación, porque también trabajamos como los aspectos del cerebro, cómo ese estudiante aprende. Tampoco podemos sobrecargarlo mucho, son muchos aspectos, miren. Por eso es que mi gente ha tenido que pasar por una preparación grande para poder estar ahí en ese centro. Y este centro simulador, ¿verdad? ¿Fue el primero que se creó aquí en el país? Sí, fue el primero, este concepto de hospital simulado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque anteriormente las instituciones de programas de salud tenían laboratorio y se practicaba destreza.
En Puerto Rico muchas veces se hacían simulacros. Pero ¿qué pasa? Que los simulacros no tienen a veces un objetivo definido de aprendizaje. Y no pasa por estas etapas, el pre-briefing, el escenario, el debriefing, de una fase que se tiene que adiestrar al profesor para que el profesor lo pueda llevar. Que por eso es que al llevarlo a las otras instituciones, pues nosotros, gracias a Dios, fuimos los pioneros, pero compartimos esto. Esto se compartió, todavía vienen estudiantes, vienen profesores, personal de otras universidades a adiestrarse aquí en Atenas University. Y lo importante, y hemos crecido mucho, es compartir. ¿Sabes? La palabra clave es esa. Tú tienes que compartir el conocimiento. Qué bendición, porque en ocasiones nos han enseñado tanto a estar tan individual que lo que recibo lo tomo, no lo comparto porque pueden ser espacios para que me robe las ideas, para que se cree otra institución. Así que esto es parte de cómo la fidelidad de Dios ha estado todo el tiempo, porque cuando comparto, agradezco las oportunidades que he tenido en todo tiempo. Y esto es bien importante. María, hay una situación que para muchas instituciones fue bien difícil y que fue lo suficiente para crear los cierres, que fue cuando llegó el huracán a nuestro país. Ese espacio y principalmente esta área norte, que fue devastada, fue bien fuerte, y ustedes lograron unos servicios tan impresionantes, ¿verdad? Que nos unimos los pastores conjuntamente con Atenas College en aquel momento. Exactamente. Y se dieron unos espacios. ¿Cuáles fueron esos espacios de servicio? Mira, esos espacios de servicio fue que nuestros estudiantes los activamos. Los estudiantes se fueron a diferentes áreas. Se fueron, aquí en Manatí tuvimos un hospital militar. Y nuestros estudiantes fueron a practicar. Allí se daba servicios de cuidado respiratorio, servicios de enfermería, servicios de terapia física. ¿Por qué? Porque uno tiene que servir. Uno tiene que servir. Y no solamente, también aquí se hizo recolección de alimentos. Nuestra trabajadora social, porque siempre, aquí yo tengo dos personas clave. Yo tengo una oficina que tiene que ver con asuntos estudiantiles, y esa oficina tiene siempre un trabajador social que trabaja los aspectos sociales del estudiante, y la consejera profesional que me trabaja los aspectos que tienen que ver con educativo, aunque muchas veces también intervienen en el aspecto social. Pero estas dos personas son clave para llegar a nuestros estudiantes en todas las necesidades. Nosotros estamos bien pendientes de esa situación de nuestros estudiantes. Quisiéramos ayudarlos a todos, pero ahora mismo, Mili, hay tanta situación económica y tanta necesidad en nuestros estudiantes que muchas veces nos sentimos con las manos atadas, porque a veces es mucho problema económico. Mucha situación familiar que le impide que los estudiantes puedan continuar sus estudios. Tratamos, pero no damos abasto por la situación tan grande. Esto es importante que lo resaltemos, porque estas cosas pasan debajo del radar, como decimos. Estas cosas no se le dan promoción. Y en ese espacio, estos estudiantes salían en transportación desde aquí, y los estudiantes venían de diferentes lugares, ¿verdad? A través de toda el área norte central. Y estos estudiantes llegaron directamente a lugares que eran bien difíciles los accesos y los servicios para la gente. Y allí se llegó con, ¿verdad? A evaluarlos. Se llegó con medicamentos, se llegó a tomar la presión, se llegó a darle el abrazo a esta gente, ver a estos estudiantes, ¿verdad? Fue una gran bendición, y pudimos estar en diferentes iniciativas a través de los diferentes sectores y pueblos de acá del área norte que fueron tan azotados por el huracán. Así que no solamente es el área educativa,
sino esta área social donde estos estudiantes pueden ver y entender que es necesario, ¿verdad? Poner todos sus conocimientos al servicio de nuestra gente. Esto es sumamente importante. ¿Cuáles han sido tus mayores logros, María? Pues mira, mis mayores logros. Primero, ver a los estudiantes graduados. Para mí eso ha sido un logro. Graduarse, yo digo que cada vez que yo gradúo un estudiante, para mí es un éxito. Eso para mí es clave. Otro de mis logros es el crecimiento profesional de mis hijas que han estado al lado mío. Es otro logro, ¿por qué? Porque mis hijas desde su preadolescencia, adolescencia, su adultez temprana y todavía siguen a mi lado luchando por esto, ¿verdad? Ese es otro logro. Otro logro es tener un personal clave, un personal bien comprometido. Yo todos los días le doy gracias a Dios por mi personal, por mis hijas, por mi familia, porque yo creo que la familia también ha sido clave. No me quiero poner triste porque dije que no iba a llorar, ¿verdad? Pero mi madre, mi hermano, mi esposo, toda mi familia ha sido clave para que Atenas University esté aquí. Excelente, excelente. Y esto es importante reconocerlo, le damos un espacio para que María respire un momentito, pero es que en diferentes áreas hemos visto, ¿verdad? En el área de la seguridad, en el área de recibir a la gente, en el área de las oficinas administrativas, hemos visto a través de los años, aparte de la familia de María, que posiblemente hoy ya el Señor ha llamado delante de su presencia varios de ellos, por eso es el sentimiento, pero no deja de reconocer esa aportación y ese legado que todas esas personas han dejado o en cada una de las losas, de las paredes, de estos edificios, se ha podido ver, observar y palpar a través de los años. Si nosotros vamos a mirar, María, todas las acreditaciones o las certificaciones que hoy en día, esto es prestigio. ¿Con qué Atenas University cuenta? Mira, Atenas University ahora cuenta con una de las acreditaciones, yo creo que de más prestigio a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico, que es la Middle State. Además, estamos pues autorizados por la JIP, que es la Junta de Instituciones Postsecundarias. El programa de enfermería está acreditado, el grado asociado por ACEN, que es la agencia acreditadora del programa, más el bachillerato. Ahora vamos a someter la candidatura para las maestrías. ¿Por qué? Porque yo quiero que todos esos programas estén acreditados. Entendemos que nuestra meta es tratar de que todos esos programas que requieren de acreditación las tengamos. Pero como siempre, estamos luchando por todas esas acreditaciones de mucho prestigio, pero hemos tenido unos retos de que, y hemos estado trabajando fuertemente, que tu interés es que nuestros estudiantes pasen la reválida. Los estamos preparando bien, pero uno de los retos es lo que se encuentra fuera, ¿verdad? Las situaciones que han estado pasando con las reválidas, que hemos estado luchando, hemos estado trabajando, llevando nuestra información, nuestras preocupaciones a las diferentes agencias, porque nuestro interés es que nuestros estudiantes salgan bien preparados, revaliden y se ubiquen en empleo. Eso es lo más importante. Hace unos cuantos años atrás fui parte del equipo que estaba como miembro de la comunidad, ¿verdad? En la certificación de Middle State, la acreditación, y escuchar cuando vinieron todas esas personas a evaluar, que fue un trabajo bien duro, ver cuando al final, ¿verdad? Que no nos decían si se había pasado la acreditación ni nada, lo dicen. Pero en medio de la evaluación, ellos
podían puntualizar aquellas cosas. Eran detalles tan simples, pero era una alegría de que pudieran señalar que una institución educativa puertorriqueña, netamente puertorriqueña, podía lograr esos estándares tan altos. Verdaderamente era un orgullo que, aunque ellos no decían en ese momento que se había pasado la acreditación, ya nosotros la estábamos celebrando, porque con aquellas palabras tan puntuales era mirar cómo el esfuerzo de tantos años, el unir líderes religiosos, líderes comunitarios, personas de los diferentes hospitales de esta área, agencias gubernamentales que muchas veces es tan difícil tocar las puertas, y que pudiéramos tener un espacio donde toda esa gente se pudiera reunir para entender cuán necesario es tener algo netamente boricua, puertorriqueño, del área norte. Qué emoción tan grande. ¿Qué representa todo eso para ti? Bueno, yo digo que mucho. ¿Por qué? Porque si me voy al 70 y pico, cuando soñé tener una institución educativa, a lo que veo hoy, yo creo que esto para mí es un gran logro. Pero un logro que todos los días he tenido que orar. Todos los días hay que orar, todos los días hay que darle gracias a Dios por todo esto que ha pasado. Y cada vez que nos llegan cosas difíciles, yo no las veo como cosas difíciles, sino como oportunidades y experiencias para seguir creciendo. Así que esto para mí, yo creo que en este momento ya yo no sé si Atenas es mi trabajo, es mi hobby o es mi todo, no sé. Porque ayer mismo yo pregunté, digo, Dios mío, y le comentaba a mi esposo, Dios mío, yo no descanso porque tengo todos los días, a cada momento, a cada hora, algo que hacer, pero todo está relacionado con esta, mi institución, que es de todos ustedes. Esta, mi universidad, que lo he compartido con todos y seguimos trabajando para que sea la mejor institución del área norte y que podamos preparar a los mejores profesionales en el área de la salud y que se puedan emplear. Eso es lo más importante. Ahora, ¿qué estamos dando aquí en Atenas College? Mira, en Atenas University. University. Perdón. Sí. ¿Cuáles son los ofrecimientos? Bueno, nosotros tenemos desde enfermería a nivel de grado asociado, a nivel de bachillerato, tenemos emergencias médicas, que es un programa tan importante en estos momentos, técnicos quirúrgicos, que hay una necesidad bien grande, farmacia, tengo sonografía, diferente tipo, diagnóstica, ecocardiografía, periferovascular, todo eso va en esa área, radiología, tengo asistente del terapista físico, tengo un programa de asistente administrativo con facturación a planes médicos, tengo las maestrías y las maestrías en enfermería. Hay una que tiene que ver con trauma, emergencia y trauma, de que tanto tiene el rol de educación como el rol de administración, a maestría en ciencias de la salud, también con rol en educación, con rol en administración. Tengo un programa que pocas personas lo conocen y tengo un grado asociado en el área de la salud, quiero hacer mi bachillerato, es un bachillerato que es para tu bachillerato en ciencias de la salud, se te acredita 60 créditos de ese grado asociado y tomas 60 créditos y finalizas tu bachillerato para que luego puedas continuar tu maestría, que es un programa precioso que le da la oportunidad a estas personas donde no hay bachilleratos, como nos pasa en radiología, en bachillerato ya tienes radiología, en emergencias médicas, en terapia física, que son estudiantes que quieren luego continuar un doctorado. Yo digo que aquí está la base y nuestros estudiantes trabajan con lo que se conoce un mapa al éxito, que los vamos llevando poco a poco el estudiante va a ir
decidiendo, comienzo un curso técnico, un grado asociado, un bachillerato, una maestría, y tal vez ya en 5 años un doctorado, ¿verdad? Porque todavía no quiero entrar a eso, pero eso no es lo quiere que entrar, son. pero está dando Pero ya eso está dando vueltas. Ya está dando vueltas. Sí. Y hay muchas enfermeras del área, de los hospitales del área, que se graduaron hace poco de maestría. Sí, tuvimos la bendición de tener ese primer grupo que finalizaron casi 23 enfermeras en el área de emergencia y trauma. Tenemos la maestría en ciencias de la salud, personas que entonces ya están en puestos de supervisor, dirigiendo unas áreas, y esperamos ofrecer otras maestrías, pero hay un factor, y es con el que quiero trabajar, es la situación económica de nuestros estudiantes. Muchas veces deseamos continuar nuestros estudios, pero el estudiante de hoy, Mili, para mi sorpresa, ya no es el estudiante que estudia y trabaja. El estudiante de hoy es un estudiante que trabaja y estudia. La prioridad al momento es su trabajo. Y todo esto pues está afectando. Entonces aquí es que nosotros como facilitadores tenemos que adaptarnos a esto que es nuevo y tenemos que buscar estrategias de cómo retener y tratar de que salgan bien preparados, conociendo que su prioridad no son los estudios, sino que es el trabajo. Pero aquí estamos para ayudarlos. Ya el tiempo se nos está acabando, María, pero ¿dónde te perfilas? ¿Hacia dónde va Atenas University? ¿Hacia dónde va en estos próximos años? Mira, Atenas University, necesitamos seguir fortaleciendo nuestros programas. Necesitamos fortalecer este aspecto educativo con la situación que tenemos de los estudiantes, que es unas características diferentes. No sé si has visto nuestra campaña es auténtico, ¿verdad? El estudiante que sea auténtico, porque tenemos que trabajar con esa área. El estudiante de hoy es diferente, así que yo me perfilo en fortalecer. Como te mencioné, tenemos algo paralelo que es la educación a distancia. Ya físicamente sabemos que con la disminución de la población en Puerto Rico, pues nosotros no vamos a tener la misma cantidad de estudiantes, pero tenemos entonces que fortalecer lo que aquí llegue, que salga bien preparado, y hacia eso yo creo que en este momento es fortalecer estas áreas que tenemos, dándole también mayor énfasis a la integración de la inteligencia artificial para poder detectar esos estudiantes, poderlos ayudar, por qué dejaste de asistir, que me dé esa alerta inmediata. Ese estudiante, ¿por qué? ¿Por qué no está entrando a la plataforma? ¿Por qué el estudiante en el examen, una área no está saliendo bien? Por eso yo creo que la palabra clave es innovar. Vamos a buscar cómo innovar para fortalecer y transformar todo esto con este tipo de estudiante que sabemos que es auténtico. Excelente. Repasamos que cada mañana se renuevan sus bondades, muy grandes, pero muy grandes, es su fidelidad. En estos últimos minutos, María, teniendo, ¿verdad? Estando en una situación donde está viviendo nuestro país, que son situaciones bien difíciles, ¿qué mensaje tú le tienes que dar a esa gente que va a estar viendo hoy el programa, lo va a estar viendo en la tarde, en la noche, mañana, y cada uno de los días va a estar entrando al programa y lo va a estar viendo y compartiendo? ¿Qué hay que decirle a esa gente? Bueno, primeramente, quiero darte las gracias por esta taza de café con Dios. Y yo creo que tengo que decirle que se tiene que tener mucha fe. La fe mueve montañas. Y con fe es que vamos a lograr todo en nuestra vida. Hay que tener fe. Si yo hubiese pensado que porque económicamente no se iba a poder, pero gracias a Dios se pudo, aquí estamos, que no todo es como uno quisiera, que no todo es posiblemente el lujo, las facilidades que tengan, ¿verdad?, otras instituciones, pero yo creo que lo final es que con fe logramos todo, y teniendo siempre a Dios
en todo lo que se haga, en todos nuestros planes, vamos a conseguir lo que nos tracemos. Excelente. Así que nos perfilamos cada uno de nosotros a que tenemos que mirar que nuestros sueños son posibles cumplirlos. Uh-huh. Hay un factor bien importante y determinante. Hay que ser persistente. La persistencia nos va a llevar a nosotros poder ver el escenario que tenemos de frente. Exactamente. Evaluar ese escenario, trabajarlo con mucha pasión, con mucha entrega, para que cada uno de los sueños se puedan cumplir. Y saber que si en la ecuación tenemos a Dios, vamos a poder ver cómo cada mañana sus bondades son nuevas y sus fidelidades siguen con nosotros donde quiera que vamos. Es así. María, qué hermosa experiencia de esta mañana. Para mí también, te lo digo de todo corazón. De todo corazón. Yo sé que cuando uno saca estos momentos y más para reflexionar y uno poder ver cuánto Dios te ha ayudado en tu vida a lograr tus metas, tus sueños. Esto es maravilloso. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, equipo, por estar aquí. Así que, gente, les recordamos, ya estamos próximos a entrar en una semana de mucho trabajo, pero también de grande reflexión. Estamos próximos a entrar en nuestra semana mayor. Una semana donde cada uno de nosotros hacemos un alto en todo lo que hacemos y comenzamos a mirar ese sacrificio tan grande que hizo Jesús por cada uno de nosotros, donde se dio en la cruz del Calvario para darnos vida, para darnos salvación. Y esta mañana es necesario recordarles que hoy es martes de oración, que en la noche vamos a estar en nuestro culto regular, donde allí vamos a recibir todas esas peticiones de oración, donde vamos a estar, ¿verdad?, presentándolas de igual forma en oración, donde vamos a tener el próximo sábado, vamos a tener un espacio de retiro con la Sociedad de Damas y Caballeros, pero el viernes, bien importante, el viernes en la mañana vamos a estar en Petra Collazo acompañando a los viejos de nuestra comunidad en un programa muy particular, donde ellos van a estar recreando ese espacio de Semana Santa. Y en la noche los invitamos para que nos acompañen a la concha acústica, que está justamente frente al Centro Gubernamental de Guaynabo, que vamos a estar en un acto ecuménico, donde va a estar el Padre Mario, otro de los sacerdotes, el Reverendo Eliezer Álvarez y la Pastora Mili. Vamos a estar juntos los cuatro allí, conmemorando ese espacio donde vamos a estar entrando a Semana Santa con el pueblo de Guaynabo. Así que les invitamos, esto va a ser a las 6 de la tarde, les invitamos a todo el que pueda estar acompañándonos, y el próximo domingo comenzamos ya nuestro programa de Semana Santa, donde temprano en la mañana a las 9 vamos a tener nuestra clase bíblica como de costumbre, y a las 10 de la mañana vamos a tener el espacio donde nos va a estar acompañando nuestro compañero, el Reverendo Geraldo Cintrón, pastor jubilado, que va a estar con nosotros en esa entrada triunfal. Martes de la próxima semana, en la noche, vamos a tener la cena comunitaria. ¿Qué es eso? Donde abrimos, si el tiempo y el clima no los permiten, vamos a estar colocando unas mesas en el estacionamiento, donde invitamos a nuestra comunidad a sentarse, a compartir frutas, pero también a compartir la Santa Cena, donde como un solo pueblo, una sola iglesia, vamos a estar sentándonos a compartir ese espacio, conmemorando esa última cena que tuvo Jesús con sus discípulos. El viernes en la mañana, a eso de las 10 de la mañana, vamos a tener un drama muy particular. Se llama Tres Encuentros. Esos tres caminos que donde gente de nuestra iglesia van a estar participando. Y el domingo a las 6 de la mañana, domingo de resurrección, si me estás escuchando bien, a las 6 de la mañana, vamos a celebrar que resucitó, que la tumba está vacía, y vamos a tener un espacio hermoso
con nuestro pastor, el reverendo Luis Felipe Ramos, que es pastor asistente en el Centro Cristiano de nuestras iglesias Discípulos de Cristo, y culminaremos con un rico y sabroso desayuno. Todos sentados a la mesa celebrando que Él resucitó. Así que, gente, qué bueno que hoy pudimos sacar el espacio para con nuestra taza de café, nuestra Biblia abierta y esta grata compañía aquí desde Atenas University, doctora María Hernández. Dios me los bendiga a todos. Gracias.